Una bendición, como siempre, poder estar aquí reunidos, hermanos, como de costumbre, los días domingos, los días del Señor. Hoy verdaderamente cuando empecé a leer todos los mensajes de todos los hermanos que no podían venir, que estaban enfermos o unos que estaban ocupados, dije, bueno, vamos a tener un culto bastante diferente. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí reunidos. Amén. Y estamos reunidos para lo mejor. Estamos reunidos para lo mejor. Esa ha sido una convicción que yo he tenido, hermanos, siempre. Los días del Señor estamos reunidos para lo mejor. Amén. Lo mejor. No hay cosa mejor que nos pueda pasar que estar aquí hoy, frente a su palabra. No hay cosa mejor, hermanos. No podemos hacer nada mejor, hermanos, que esto. Vamos a estar meditando, hermanos, en nuestro Evangelio de San Lucas. Y vamos a estar viendo hoy un sermón titulado Compasión y Autoridad. La semana pasada, hermanos, terminamos nosotros nuestra porción de las Escrituras con el endemoniado gadareno. Estuvimos viendo, hermanos, una miniserie ahí en ese texto. Y estuvimos viendo 3 sermones respecto a esta escena del endemoniado gadareno. Vimos la autoridad de Jesús, vimos la reacción de la gente de Gadara y luego vimos la transformación del hombre cuando se convirtió en un misionero y enviado por Cristo. El texto del día de hoy, hermanos, Compasión y Autoridad, nos va a narrar, hermanos, cómo fue el recibimiento de Cristo de vuelta, porque acuérdense que él había cruzado el lago para ir al encuentro del endemoniado gadareno. Ahora él regresa al otro lado donde él había partido, vuelve del mismo lugar donde partió una vez para hacer semejante bien a este hombre que había sido poseído por demonios durante muchísimos años. Y ese es el contexto en el que nos encontramos. Ahora, es algo muy interesante, hermanos, pero lo que vamos a encontrar hoy en este texto, hermanos, vamos a ver que cuando se trata de Jesús y de la necesidad que tenemos y de ver su compasión con nosotros y de poder entender su sacrificio para con nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir, vamos a ver, hermanos, que vale la pena luchar por Cristo y vale la pena, hermanos, esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Una mujer, hermanos, de una familia budista que se mudaron a Australia. Australia, hermanos, es un continente que fue muy cristiano en el pasado. Y ella estuvo allí, hermanos, con sus padres, instruida en el budismo. Cuando llegó allí a Australia a estudiar en la universidad, encontró un amigo que era cristiano. Y este amigo cristiano era un muy buen misionero. Y digo misionero en el sentido de que es un buen cristiano, porque cada cristiano realmente debería ser un misionero, en el sentido que constantemente debe estar exponiendo las Escrituras. Está Ana, cansada de que este compañero le molestara tanto, entraba en discusiones con él respecto a su postura del budismo contra el cristianismo, contra la fe en Cristo, hasta que un día, por la misericordia del Señor, esta mujer cae y cree en Jesucristo como su Salvador. Ahora, la transformación más grande había ocurrido en ella. Ella había creído en Cristo, pero el problema surgió cuando se enfrentó en su casa a sus padres, porque sus padres eran fieles seguidores de Buda. Y entonces empieza una persecución en su misma casa. Y sus padres empiezan a cohibirle el hecho de que ore y el hecho de que vaya a la iglesia los domingos. Todo esto se tornaba demasiado pesado para ella, pero ella seguía firme en su convicción de haber creído en Cristo y era una cristiana y se identificaba como una cristiana, pero al padre haber colocado tantos estorbos en su camino, un día cualquiera eso terminó explotando por completo. Un domingo como hoy, un día sábado, un día viernes se encontraban cenando en la noche y se acercaba el Día de la Madre, y el Día de la Madre se celebra el domingo. Entonces le pregunta a su padre: ¿qué has preparado para tu madre el día domingo? Y ella le dice: bueno, realmente yo he pensado en celebrárselo mejor el sábado porque el domingo no puedo. ¿Y acaso qué tienes que hacer el domingo?, preguntó su padre. Dijo: tengo que adorar a Dios. O sea, significa que que tu Dios es más importante que tu madre. Eres una malagradecida. Y él dice: bueno, papá, tengo que decirte que sí. Dios es mucho más importante que mi madre. Es verdad. Inmediatamente su padre la echó de la casa y no tuvo donde más habitar.
En el grupo en el que se reunía y que compartían de su fe cristiana, unas personas la recibieron en su casa y pudo habitar allí durante 7 meses. 7 meses que le dio chance a sus padres de poder pensar y meditar en lo que habían hecho con su hija. Luego de ella estar orando mucho y de su fe haber sido fortalecida en estos 7 meses, pudo hablar con sus padres y pudo volver a establecer una amistad con sus padres, una relación con ellas, pero sus padres empezaron a respetar las convicciones de su fe cristiana. Ella dijo estas palabras: Jesús vale la pena luchar por Él. Incluso si tengo que ser repudiado 10,000 millones de veces, yo lo haré. Solo quiero a Jesús. Él nos prometió 100 veces las pérdidas que sufre, 100 veces de bendición conforme a las pérdidas que tengamos en esta tierra. Mateo 19:29 lo dice, y todo aquel que ha dejado casa, su hermanos o padre o madre o hijos o campos por mi causa, recibirá aún 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esta convicción, hermanos, ha mantenido a esta mujer en la fe cristiana. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí, hermanos, es de que cuando verdaderamente somos convencidos de la compasión tan grande que Cristo ha tenido con nosotros, nos entregamos completamente a Él, sin importar lo que tengamos que perder. El día de hoy, el hombre del texto se va a arriesgar y va a tener un gran riesgo respecto a su decisión y lo que ha pensado hacer. El texto dice lo siguiente, hermanos. Vamos a leer del verso 40 al 56. Vamos a leer del verso 40 al 56. Pero solamente nos vamos a centrar en el día de hoy en el verso 42. Este pasaje, hermanos, los demás evangelios los narran como hechos aislados. La sanidad de la hija de Jairo, un hecho aislado. Y la mujer que tocó el manto, otro hecho aislado. Lucas no lo hace así, sino que Lucas comprime los dos actos en uno solo. Vamos a leerlo de esta manera. Verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús lo respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor,
No podemos hacer nada, Señor, si tú no estás aquí. Tú eres el dueño de tu palabra, Señor. Y tú eres el único que puede, Señor, transformar los corazones. Y tú eres el único que puede convencer de pecado. Y tú eres el único que puede hacer que esta palabra tuya, que es viva y eficaz, pueda, Señor, llevar fruto en el corazón de los hombres. Te suplicamos, Señor, que vengas en este lugar, Padre, y que así, Señor, como tú has prometido, que a tu pueblo les darás corazones que sean creyentes, corazones buenos que te amen. Señor, aquí en esta congregación y en los que estamos aquí, Padre, manifiéstate, dándonos a cada uno de nosotros, Señor, corazones creíbles, corazones llenos de fe en ti, Señor, y de amor por ti, Padre. Te lo suplico, Señor, porque podríamos decir miles y millones de palabras, Señor, pero sin el actuar de tu Espíritu no haríamos absolutamente nada. Te lo suplico, Señor. Suple, Señor, la necesidad en medio de tu pueblo. Ayuda a mis hermanos a recibir esta palabra y ayúdame a mí, Señor, a poder ser claro, Padre, para explicarla. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he dividido, hermanos, este sermón en 3 puntos. Punto número 1, un recibimiento anhelado. Un recibimiento anhelado. El punto número 2, la autoridad de Jesús frente a la autoridad de Jairo. Punto número 3, arriesgando todo por recibir compasión. Es increíble, hermanos, la riqueza de las Sagradas Escrituras. Somos privilegiados por tenerla. Hoy meditaba esta mañana, hermanos, en la facilidad, hermanos, y en la libertad tan grande que tenemos de tener la palabra de Dios así. Tenemos demasiada palabra de Dios en todas partes. Tenemos acceso a internet, ahí está la palabra de Dios, nuestras Biblias, nuestras casas, nuestros teléfonos, aplicaciones, métodos de estudio, páginas para poder estudiar. Somos verdaderamente afortunados en el tiempo que vivimos. Debemos aprovechar al máximo, hermanos, este tiempo que estamos teniendo nosotros. Tiempos en los cuales, en cierta manera, por ejemplo, aquí en Suecia gozamos de paz en ese sentido. No sabemos, hermanos, si el ritmo como la sociedad está progresando en unos años y como están decayendo los valores cristianos y los valores fundamentalistas de la vida humana, no sabemos si en unos años esto vaya a ser completamente prohibido. Y si muchas de las personas que enseñan el Evangelio van a ser tal vez metidas presas en la cárcel. No lo sabemos. Debemos, por lo tanto, hermanos, tomar en serio esto y dedicar el tiempo necesario a hacerlo. Hoy hablaba con nuestras jóvenes de la iglesia y yo les decía, si ustedes vienen a la iglesia a estarse afuera, es como cuando una persona tiene una puñalada en su estómago y está sangrando y se está muriendo completamente y se queda a la puerta del hospital. No puedes venir a la iglesia y quedarte afuera, morirás. Debes entrar. Amén. Aquí adentro está Cristo, el doctor del alma. Amén. No puedes quedarte afuera. Gloria a Dios. Si te quedas afuera, sería mejor que te quedaras en casa. Tienes que venir a escuchar porque tu herida te está matando. El pecado te está matando. Es urgente este llamado del Evangelio. Es urgente, hermanos. Los niños se pueden quedar afuera. Y tienen que haber personas cuidando a los niños afuera. Pero tú, que ya te estás acercando a una adultez, que ya estás creciendo y que tus pasiones juveniles te están atacando, no puedes estar fuera. Tienes que venir aquí y escuchar el Evangelio y rogar que el Señor te salve. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, me sorprende mucho el hecho de ver el texto y de ver el recibimiento tan grande que recibe el Señor cuando va de vuelta. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor partió con sus discípulos, el texto nos decía que había una multitud de personas, que había una multitud que lo despedía. Comentaristas, hermanos, y otros hermanos, tal vez muy bien intencionados y estudiados, dicen que es probable que muchas barcas hayan salido en compañía de él a cruzar al otro lado a la ciudad de Gadara. Sin embargo, ¿se acuerdan que hubo una tormenta? Sí. Se cree, hermanos, que a través de esa tormenta muchas de esas barcas no pudieron llegar al otro lado y por lo tanto llegó solamente la barca del Señor con sus discípulos. Y ellos tuvieron que retroceder y quedarse en esa playa donde el Señor había partido inicialmente. Ahora, lo que encontramos en el texto, hermanos, es de que el Señor tiene una autoridad y Lucas nos ha mostrado la autoridad de Cristo en múltiples de pasajes. Su poder, sus sanidades, su predicación eran de gran bendición para muchos, hermanos. La gente anhelaba, hermanos.
La gente anhelaba que Jesús predicara. La gente se iba, lo seguía a los desiertos, a los montes. La gente tenía un gran deseo, hermanos, de escuchar a Cristo. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Que las multitudes, ¿qué? Lo oprimían. Hermanos, tiene que haber mucha gente para que usted se sienta estripado. Tiene que haber gente para que usted sienta que le está faltando el aire. El verbo en el griego que se utilizó para escribir eso se dice asfixiar. Te está faltando, te aprieta la gente tanto que te falta el aire. ¿Se acuerdan el texto del capítulo 7 que hablaba de que los espinos ahogaban, asfixiaban las plantas, las ahogaban? Ese es el mismo verbo que se utiliza aquí. Que asfixia. Había una multitud. Gente quería que Jesús estuviera con ellos y que les predicara. La gente anhelaba la predicación del evangelio y los milagros que el Señor hacía. Cuando estuvimos viendo, hermanos, también el capítulo, este mismo capítulo, en los versos 19 y 21, que dice ahí arriba en sus Biblias, la familia de Jesús, ¿qué dice el texto? Que la familia no pudo llegar. ¿Por qué? Porque hay una multitud que aprieta, hermanos. No podían llegar allí. No podían llegar allí. Ahora, eso es lo que podemos ver, hermanos, principalmente. Sin embargo, de la ciudad donde hemos salido hace 8 días, que salimos de la ciudad de Gadara, ¿qué sucedió allí? Allí sucedió completamente lo contrario. Allí la gente echó literalmente a Jesús y le dijo, no te queremos más, vete, no te queremos ver más. Y decíamos nosotros de una forma de aplicación práctica que mientras nosotros, el pueblo de Dios, nos reunimos y rogamos, Señor, ven aquí, envía tu espíritu, convence con tu palabra, todo el tiempo estamos rogando a Jesús para que esté con nosotros. La ciudad de Gadara se reunió toda para decirle, vete, no te queremos más, no te queremos más. Mientras tanto, en el texto del día de hoy, si leemos con detenimiento, dice que cuando volvió de vuelta, cruzaron el mar de Galilea, dice que allí estaba una multitud deseosa, gozosa de recibirle. Había gente que tenía un deseo, hermanos, de que él volviera y estuviera ahí. Tenían deseo de escuchar la palabra de Dios y de ser bendecidos por las obras y los milagros de Jesús. Ahora, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver eso conmigo, hermano? Ya, hermano, gastó 10 minutos del sermón y usted hablando de eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene mucho que ver con usted, hermano. ¿Sabe qué tiene que ver? Que como a Jesús le sucedió exactamente lo mismo, que fue a una ciudad a tratar de hacer el bien y predicar, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Muchas de las personas a las que le predicamos simplemente salen corriendo o rechazan el mensaje de una manera brusca y agresiva. ¿Pasa o no pasa? Hay mucho gadareno, hermanos, en medio de este mundo. Hay mucho gadareno aquí en Estocolmo. Hay mucha gente que le dice a uno, no me vengas aquí con tu Dios. Vete, dile a tu Dios, vete tú y vete con tu Dios a otra parte. No te queremos más. Hay mucho gadareno aquí, hermanos, aunque no estemos habitando en Gadara. Sin embargo, el texto mismo nos enseña que hay un gozo grande en lo que estamos haciendo. Dice que hay gente que rechaza el mensaje, pero que hay otros que están al otro lado del mar de Galilea y que tienen un deseo grande de que se les predique el evangelio, de escuchar y de estar con Jesús. Mi hermano, de esos 10 que le enseña, solamente uno recibe con amor el mensaje. Gracias al Señor por ese uno. Hermanos, de 100 que les prediqué, solamente uno, hermanos. Bueno, 99 gadarenos, pero tenemos a uno que pertenece a Cristo. Gloria al Señor. Eso es lo que nos enseña, hermanos, este texto. Eso es lo que nos enseña. Nosotros, hermanos, encontramos personas que rechazan el mensaje y es una gran mayoría. Fuera que uno dijera, bueno, el 50% recibe y el 50% no, uno diría, bueno, ok, está bien, ¿no? De 100, 50 van a decir que sí, pero generalmente no es así. Generalmente es una mayoría y es bastante grande. El rechazo por las cosas de Dios, el rechazo por el evangelio está en el ADN de la gente, en la sangre de la gente está el deseo, en su mismo corazón de rechazar las cosas de Dios. Lo vemos en los niños, en Timothy, en Jeremy. Los vemos en esos niños. ¿Quién les enseñó a rebelarse de esa manera contra las cosas de Dios?
Nadie. Tuvieron el privilegio de nacer y crecer en un hogar cristiano. Sin embargo, sus corazones están desviados y necesitan el evangelio y nacer de nuevo. Entonces, hermanos, lo que nos debe llevar, hermanos, a pensar esto es de que, bueno, aunque hayan muchos gadarenos que van a rechazar el mensaje, ciertamente, hermanos, Dios tiene pueblo en esta ciudad. Hay mucho gadareno, pero también hay elegidos del Señor que están esperando, que sus orejas están listas. Solamente falta que alguno de nosotros vaya afuera y le predique a Cristo y van a venir. Van a venir. Solo falta que alguno de nosotros vaya. Algunos a nosotros, hermanos, como bautistas reformados, nos acusan de ser cristianos que no evangelizamos. Hermanos, en cierta medida tienen algo de razón. Realmente nosotros, como iglesia reformada, no tenemos un evangelismo como tal vez esas iglesias carismáticas que salen a la calle, que se toman los trenes, ¿sí? Aunque muchas veces con un mensaje distorsionado, con un mensaje que no es el verdadero. Salen aquí, van a T-Central, encuentran 1000 inmigrantes indocumentados, ven allí que allí te van a dar tus papeles. Esa no es la forma de evangelizar verdaderamente, ¿no? Cristo no ha prometido eso en su evangelio. Cristo sí te puede ayudar y te puede suplir de esa manera, pero no debe ser el motivo por el cual debes venir a la iglesia. Una de las razones por las cuales esta iglesia no se ha llenado en su totalidad es porque nunca hemos prometido a la gente cosas que Cristo no ha prometido. Pero eso nos da tranquilidad en el corazón y en el alma de saber que le hemos dicho a la gente lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha querido que le digamos a la gente. Así sean 2 o 3. Como me lo imaginé yo hoy. Entonces, hermanos, aunque se nos acusa, hermanos, a nosotros de no evangelizar, hermanos, nosotros tenemos un motivo mucho más grande como reformados para salir y hacerlo. ¿Por qué? Porque en el arminianismo enseñan de que las personas voluntariamente podrían venir a Cristo. Pero nosotros, en nuestra doctrina paulista, o como mal la han querido llamar calvinista, en nuestro entendimiento por las escrituras, nosotros ¿qué creemos? Que hay elegidos de Dios y que Dios los ha elegido y que ellos van a venir. Entonces, nuestra convicción debe de estar puesta en el hecho de que sabemos que hay pueblo de Dios y que hay gente elegida. Sabemos que hay una gran mayoría de gadarenos que van a rechazar el mensaje, pero también hay una gran cantidad de gente que es elegida. Vendrán a través de la predicación del evangelio. Por tanto, como sé que hay elegidos de Dios, por tanto, como debo ponerme mi ropa y salir afuera y decirles que Cristo está disponible hoy. Y esta es una buena forma de compasión que Cristo ha tenido con nosotros, primeramente porque para poder haber creído en Cristo alguien tuvo que predicarnos. Usted aquí no nació con el chip del evangelio en su cabeza. Dios usó a alguien para que usted pudiera creer. Bueno, esa misma compasión que Cristo tuvo con nosotros, de poner a alguien para que nos predicara, la misma compasión que debemos mostrar con otros para que otros puedan venir y creer en Jesucristo. Y esta es una buena motivación, hermanos. Has predicado a muchos hermanos y son pocos los que aceptan el mensaje. No te desanimes. Hay muchos que sí lo recibirán. Sigamos confiando en el Señor. ¿Qué mejor ejemplo que este? Cristo es nuestro mejor ejemplo en todo. Una multitud sale y lo rechaza y le dicen, lárgate de aquí. Mientras que hay otra multitud que lo abraza y lo anhela. Y su amor por él es tan grande que lo aprietan, dice el texto. Lo aprietan, hermanos. Y esta multitud está llena de gozo por recibir sus enseñanzas. Verso 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Hermanos, lean la palabra ahí. Gozo, porque todos lo esperaban. La gente, mientras él se fue a cruzar el mar de Galilea y volver, que probablemente pudo haber tomado 1 día, 2 días, no lo sabemos, la gente estaba ahí esperándolo. Y esto nos muestra esto, hermanos. El anhelo tan grande de la gente. Ahora, este no es el punto principal del sermón, pero de alguna manera, hermanos, Lucas quiso mostrar este contexto, este contraste entre el contraste de la ciudad de Gadar, que rechazaron completamente el evangelio. Ahora, en este lado del mar de Galilea, gente deseosa de escuchar el evangelio y de estar con Jesús. En nuestro segundo punto, hermanos, vamos a encontrar algo muy interesante. Y es la autoridad de Jesús. Una vez más, Lucas mostrando la autoridad de Jesús, pero también mostrando la autoridad de un hombre que se acerca a Jesús.
La autoridad del Señor, hermanos, y su poder son innegables. Hermanos, Lucas ha sido uno que nos ha mostrado muchísimo, muchísimo acerca de su autoridad, de su poder. No solamente, hermanos, autores bíblicos como Lucas, como Mateo, como los evangelios nos muestran los milagros y los poderes y lo que hizo Jesús y las multitudes que lo seguían. Hay historiadores como Josefo, por ejemplo, que ha escrito acerca de las multitudes y de los milagros que Jesús hizo. Sin embargo, Josefo no escribió ningún libro de la Biblia. Hay historiadores que hablan de este Cristo que está en las Escrituras, que sus escritos no son bíblicos y que dan, hermano, testimonios de lo que Cristo hacía. Sus milagros y todo lo que hizo fue real. Fue real, hermanos. Nuestra fe no está basada en una fantasía, en algo que estamos creyendo por ahí. Estamos creyendo, hermanos, en algo que fue real, que hubieron testigos de carne y hueso, como ustedes y como yo, que registraron los hechos que ocurrieron. Su compasión fue grande, tanto para los pobres, para los enfermos, los poseídos por demonios. Salían a su encuentro, hermanos. Todas estas personas, hermanos, desdichadas, salían a su encuentro. ¿Qué fue lo más malo que hizo Cristo acaso? ¿Acaso Cristo lo único que hizo no fue tener compasión por la gente? Pues hermanos, en un mundo caído como este, tener compasión por otros puede causar muchísimos problemas. ¿Acaso qué fue lo malo que hizo Jesús para que fuera rechazado de tal manera y que fuera clavado en una cruz? Bueno, mis hermanos, lo único malo que hizo Cristo fue tener compasión de las personas. En un mundo caído, tener compasión, hacer el bien, trae demasiada oposición. Hacer el bien, proponerse hacer el bien, hacer diferente, proponerse hacer puro, es un problema para la gente. Te conviertes en un problema para la gente. Cuando eres un verdadero cristiano, cuando quieres caminar correctamente, cuando quieres ser honrado, honesto, puro, cuando luchas incluso con ser puro hasta en tu propia mente, te conviertes en un problema para las personas. Y este fue el caso del Señor Jesús, hermanos. ¿Quién podría creer, hermanos, que el hecho de hacer milagros y hacerle bien a tantas multitudes iba a despertar tantos celos en medio de gente impía? Porque son estos mismos celos de los fariseos y los saduceos y de los romanos que despierta este deseo de detenerlo. Tiene este deseo de detener su ministerio. Está fuera de sí, decían. Este hombre, tenemos que arreglar esto de alguna manera. Las multitudes y todo el pueblo están con él. Ellos tenían estos deseos y dice la Escritura que cavilgaban en sus corazones cosas malas contra el Señor. Planeaban cosas malas contra el Señor, pero ¿qué decía? Tenían cuidado porque el pueblo sabía quién era Él. Tenían cuidado porque el pueblo lo tenía por profeta. No podían abalanzarse contra Cristo frente a toda la gente. ¿Por qué? Porque la gente se abalanzaría en contra de ellos. Y una multitud de personas, hermanos, acabaría con cualquiera que se opusiera. Por eso cuando llegan por Él, ¿cómo llegan? De noche, como buscando un ratero. Lucas, mis hermanos, se ha empeñado en mostrarnos esto y en mostrarnos esta autoridad, pero también esta compasión. Una autoridad que está incluso por encima de las cosas creadas, que está por encima de las cosas espirituales, como lo hemos visto, pero que también está por encima de cualquier tipo de enfermedad, como lo vamos a ver en nuestro texto del día de hoy. Dice el verso 41, entonces, ya después de haber sido recibido el Señor, no estoy bien seguro si Marcos narra que hubo un momento, un cierto tiempo antes de que él llegara a la ciudad de Capernaum, porque este hecho se da en la ciudad de Capernaum, donde sale Jairo a su encuentro. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Tenemos que estudiar muy bien quién es Jairo. Jairo dice que es un principal y que es de una sinagoga. Es muy importante, hermanos, saber quién era este hombre para poder entender lo que estaba pasando ahí y por qué era tan extraño que este hombre buscara a Jesús. Hermanos, Jairo, el principal de la sinagoga, es probablemente la autoridad judía más grande en Capernaum. Es el principal de la sinagoga. Es el que dirige la sinagoga donde todos los judíos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Él era el líder de la enseñanza judía de esta ciudad.
Y eso es lo sorprendente. Este hombre era un hombre de muchísima autoridad que la gente respetaba. Por eso, hermanos, es muy probable que Jairo conociera a Jesús ya de antemano. Es probable que Jesús conociera a Jairo de antemano también, al tratarse del líder de la sinagoga. No era una persona desconocida. No era, como decimos en nuestro lenguaje vulgar, un aparecido. No, era una persona conocida, hermanos, conocida. ¿Cuál era la labor de ese hombre? La labor de ese hombre era como la labor de un pastor en la autoridad. Era el encargado de enseñar, de mantener las cosas en orden en la sinagoga, de delegar, de cuidar de lo que se enseñaba, de que no se fueran a enseñar herejías, de mantener organizados los rollos. Recuerden que en aquel entonces, hermanos, no tenían estas Biblias así, sino que eran en rollos. Todas estas cosas eran las que Jairo tenía que estar, hermanos, pendiente. Lo sorprendente no es de que un hombre se postre a los pies de Jesús. Lo sorprendente es de que un líder judío lo haga. Eso es realmente eso es lo que es realmente sorprendente. Un judío que pertenece a las personas que más se oponían al ministerio de Jesús y a sus enseñanzas y a sus milagros. Este hombre que hacía parte de este grupo de personas fue el que vino y se postró ante los pies de Jesús. Él pertenecía al mismo grupo de personas que le atribuía todos los milagros y todas las obras que Jesús decía a Satanás. Ah, sí, él hace los milagros porque él es de Satanás. Bueno, Jairo pertenecía a estas personas. Era un judío, principal de una sinagoga. No nos deja con claridad si pertenecía a la secta de los fariseos o de los saduceos, pero era un principal de la sinagoga y eran los que estaban en contra del Señor Jesús. Esto debe sorprendernos. Esto debe sorprendernos. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Que muchas veces, mis hermanos, nosotros caemos en el error de creer que el Señor tiene preferencias por los pobres. Yo sé, hermanos, que en muchas iglesias y en muchas comunidades se exalta y tal vez se pone el hecho de ser pobre como algo elevado. Pero, hermanos, recordemos que Dios no mira a la gente como nosotros la miramos. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Dios, aunque el Señor hizo tanto bien a los pobres y a los enfermos, hermanos, nosotros también vemos en las Escrituras que el Señor tuvo compasión de gente que tenía un cierto nivel económico. Nosotros vemos que se compadeció de muchas personas. Y que incluso, hermanos, muchas de esas personas ocupaban puestos de autoridad en medio de la sociedad judía. Y que incluso el Señor fue tan compasivo, hermanos, que Él hizo bien incluso a personas que lo perseguían. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro utilizó su espada para cortar jamón. Bueno, el Señor tuvo compasión y ¿qué hizo? Oye, guarda tu espada. Guarda tu espada, no estamos aquí para eso. Hermanos, vemos, hermanos, que el Señor, este hombre Jairo, no vamos a hablar de que Jairo era un pobrecito y de que era una persona que estaba preocupada porque no tenía que comer, no. Este hombre muy seguramente, hermano, tenía una muy buena posición económica. Muy buena posición económica. Sin embargo, el Señor en su compasión quiere ir a ayudar a Jairo. El problema de nosotros es que nosotros muchas veces, hermanos, no actuaríamos de la misma forma que Cristo lo hizo. Oye, tú eres uno de los que me persigue. ¡Ja! Que se muera tu hija. La venganza. Oye, pero tú no me caes muy bien. Tú no me caes muy bien. Si fueras otro, yo iría a la casa a sanar a tu hija. Pero como tú eres principal de la sinagoga, aparte eres amigo de los que me rechazan y dicen que yo vengo de parte de Satanás, ve y arregla tu problema solo. ¿Será que Cristo actuó de esa manera? Bueno, nosotros, hermanos, como pecadores, lo haríamos sin dudar. Pero Cristo es demasiado compasivo y su autoridad está por encima de cualquier enfermedad que Él dice que Él fue. Hermanos, no olvidemos que Cristo no hace acepción de personas. No olvidemos, hermanos, que tanto los ricos de este mundo como los más pobres y vagabundos, juntos, todos, sin acepción, necesitan de Cristo, necesitan de Dios.
Los que se sientan en lugares más elevados en el gobierno necesitan urgentemente de Dios. El ciudadano común que está diciendo hey, hey, hey y que pide monedas necesita desesperadamente de Dios. ¿Cómo será tanto así, hermanos, nuestra fe? Que incluso nos pide que oremos por aquellos políticos en los que nosotros ni siquiera estamos de acuerdo con sus ideas. Hace unos días, el martes pasado, en una reunión que teníamos con los pastores, un pastor hizo una exposición respecto de oren por todos aquellos que están sentados en autoridad. Un texto de Timoteo. Y sorprendentemente, hermanos, tuve que arrepentirme. Porque aunque haya una persona mandando, y aunque haya una persona que si yo me opongo completamente a las ideas de esa persona porque promueve el aborto, promueve ciertas cosas, bueno, yo sí puedo estar no de acuerdo con él. Pero yo tengo una responsabilidad de orar para que le vaya bien y que el Señor pueda hacer una obra en esa vida. Y eso a mí no me debe de quitar el hecho de que no tengo necesidad de estar de acuerdo al 100% con esa persona. Ven, hermanos, cómo nuestra fe, hermanos, cómo Cristo nos transmite esa compasión que debemos de verdaderamente tener. Jairo, el principal de la sinagoga, sufre. Su única hija está muriendo. Muy seguramente, hermanos, él sabía con claridad quién era Jesús. Muy seguramente él había escuchado de los milagros que él había hecho. Muy seguramente en su interior, luchando contra sus propios pensamientos, sabía muy dentro de él que él provenía de Dios. Sin embargo, no se había dado la ocasión para que él verdaderamente pudiera creer. ¿Y qué tuvo que suceder? Tuvo que suceder esto, oposición. Él tuvo que sentir que su hija moría, algo lo cual él amaba mucho para que pudiera venir y rendirse al Señor. Si su hija no se está muriendo, Jairo probablemente nunca viene. Algunos de los gobernantes, hermanos, de nuestro mundo que han creído en Cristo, muchos de ellos lo han hecho, hermanos, y se han sentido atraídos a Cristo a través de una gran aflicción. Ahora, no solamente hablemos de los grandes gobernantes del mundo. Muchos de nosotros hemos sentido y nos hemos sentido atraídos a través de una gran aflicción que nos ha tocado en nuestras vidas. Así es. Dios utiliza, hermanos, de diferentes formas las aflicciones. Acuérdense del joven Saulo. Judío entre los judíos, educado por Gamaliel en la escuela de él. Con respeto, con autoridad de todas las personas en Jerusalén, celoso de su fe judía. Sin embargo, un día, mientras perseguía a cristianos para matarlos, su vida se redujo cuando Cristo apareció delante de él. Y lo arrojó de su caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ven, hermanos, cómo incluso el líder de una sinagoga y un principal que tiene tanto respeto necesita someterse a la autoridad de Cristo. Y está completamente sometido. El texto nos dice que está postrado a los pies de Cristo. Está ahí postrado, rogando. Yo me atrevería a decir, hermanos, que muy probablemente llorando, pidiendo que por favor tenga compasión con su hija. Esto nos enseña algo muy importante a todos aquí. Aunque yo sé que probablemente ninguno de los que estamos aquí ocupamos un lugar de autoridad en la sociedad, pero tal vez puede haber personas que lleguen a hacerlo. No importa qué puesto ocupes, qué autoridad tengas, cuánto ganes, cuánto te reconozca la gente, cuántas obras piadosas realices, no eres nadie a menos que confíes en Cristo, que ha sido traspasado por tus pecados. Amén. No eres nadie a menos de que te postres a los pies del Señor. Es más, no eres nadie ahora si todavía no te has postrado ante los pies del que es algo. No eres nadie. Puedes tenerlo todo en este mundo e incluso ser un don nadie si Cristo no te conoce y al final del tiempo tengas que ser echado de su lado. Ahora en nuestro último punto, hermanos, vemos que este hombre está cometiendo, es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado lo que está haciendo Jairo. Ninguno de nosotros probablemente nos hemos arriesgado de esta manera.
Hermanos, piensen un momento y mediten en lo que está pasando ahí en nuestro texto, versos 41 y 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Jairo está desconsolado, hermanos. Desesperado. Yo me acuerdo mucho, hermanos, aquel diciembre, hace más o menos 3 años, cuando a nuestra amada Almudena le dio el dolor de apendicitis. El hermanito Víctor, su padre, preocupado, demasiado preocupado. Hace unos días nomás con el accidente que sufrió Valeria y Fabiola también. Uno de padre, hermanos, por sus hijos, uno se preocupa. Y más sabiendo que las personas están a riesgo de muerte, que van a morir. Esto fue lo único que movió a Jairo, hermanos, para ir a los pies de Cristo. Jairo está desconsolado, pero hay algo que Jairo ha hecho bien y que ha confiado en la persona correcta. Ha confiado en la persona correcta. ¿Ustedes recuerdan el texto del centurión que estuvimos viendo? Que los judíos fueron y le dijeron, por favor, Señor, hazle el favor, haz este milagro porque nos ha construido una sinagoga. Este hombre no es judío, pero este hombre es bueno, nos ha ayudado. Ese centurión tuvo fe. Y nosotros en ese sermón dijimos una fe digna de admirar, ¿no? Se tituló ese sermón. Bueno, hermanos, les cuento algo. Jairo tal vez no tenía la misma fe del centurión. Porque el centurión ni siquiera se atrevió a salir a encontrarse con Jesús. Él envió gente. Di la palabra desde allá, Señor, y se va a hacer como tú digas. Hermanos, el desespero de Jairo está en que aquel principal de la sinagoga que predica judaísmo, él mismo, no importa que haya una multitud de gente, él mismo sale y se postra y ruega delante de todos que Cristo obre en su vida, que Cristo obre en la vida de su hija. Yo no sé si usted ha pensado en lo que la gente pudo haber empezado a pensar ahí, ver a este hombre postrado a los pies de Jesús. ¿Qué habrían pensado sus familiares? ¿Qué habían pensado sus compañeros judíos? Eso tuvo que haber sido una molestia muy grande, porque Jesús es su enemigo. Jesús literalmente es el enemigo de esos judíos. ¿Qué habrán pensado esas personas al ver a su principal, al que los dirige, postrados ante los pies de él, rogando y suplicando? Yo me imagino las preguntas y aquí escribí una. ¿Por qué razón Jairo acude a nuestro enemigo? A Jairo, hermanos, ya no le importaba lo que pudieran pensar o no de él. No le importaba. Su amada hija se muere y él sabe que Jesús tiene el poder para sanarla. Por mucho tiempo ha luchado con sus pensamientos sobre Jesús, pero ahora todo está claro. Jesús es su única salida. Jesús es lo único que él tiene. Tú que estás aquí en esta mañana, Jesús es lo único que tú tienes. Tú no tienes nada si no tienes a Jesús. El texto nos lo dice con claridad, hermanos. Postrado a los pies de Jesús, Jairo llora y ruega que por favor lo acompañe a su casa. Mira, hermanos, que Lucas nos ha mostrado cosas muy interesantes. En capítulos pasados, un leproso estaba de rodillas frente a Jesús. Capítulo 7, una prostituta estaba sentada, estaba arrodillada a los pies de Jesús. Capítulo 8, el principal de la sinagoga tiene que arrodillarse ante los pies de Jesús. Ven, hermanos, cómo empieza una cuenta progresiva. El primero que se postra, bueno, está bien, un leproso, ok, te postraste. Bueno, sigue una prostituta, bueno, ahora el que manda a los judíos tiene que postrarse ante los pies de Cristo. Hermanos, qué compasión y qué autoridad. Que incluso los que están en autoridad deben someterse a esta misma autoridad. Nuestro Señor, hermanos, es tan bueno que Él no hace acepción de personas, ¿se dan cuenta? La misma compasión que tiene por un leproso es la misma compasión que tiene por aquella mujer que dejó de ser prostituta, y es la misma compasión que tiene por Jairo. El Señor está dispuesto a ir donde Jairo. Y Jairo, por su parte, está dispuesto a perderlo todo.
Hermanos, Jairo está dispuesto a perderlo todo. A Jairo lo iban a descabezar por ver lo que estaba haciendo. Jairo se iba a quedar sin trabajo, ¿entienden? ¿Entienden lo que está pasando ahí, hermanos? Jairo lo van a botar. Pero ¿saben qué pasa? A Jairo no le importa. Jairo tiene a Cristo. Jairo sabe que Cristo va a hacer la obra en su hija. Jairo está dispuesto a perderle todo. Su necesidad por Jesús es urgente. Su necesidad de que Cristo reine en su vida es urgente. De que Cristo vaya a su casa es urgente. Que ya lo que piensen los demás deja de tener algo de importancia. La pregunta para nosotros aquí esta mañana es: ¿qué tienes tú que dejar para seguir verdaderamente a Jesús? ¿Qué tienes tú que dejar para seguir verdaderamente a Jesús? Quizás estás pensando como los gadarenos. ¿Saben por qué los gadarenos botan a Jesús de Gadara? Porque perdieron marranos. Porque tuvieron pérdidas económicas. Quizás estás pensando eso. Oye, no puedo seguir bien a Jesús porque me va a hacer perder cosas materiales. Y tal vez no poniendo la mira en los bienes espirituales que Jesús te da. Hermanos, la vida espiritual y la vida verdadera en Cristo se nota. Los afanes de la gente que no tiene a Cristo se nota. Con el hermano Alexis trabajamos con una persona que vive con tremendos afanes. Se nota. Se nota. La vida, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, cuando confiamos en que Él es el que nos suple y que Él es el que nos ayuda, hermanos, eso se nota. Cuando vives para Jesús, se nota. Cuando vives para ti, se nota. No estás a lo mismo, no puedes rendir de la misma forma. Cristo hace que nuestras vidas, hermanos, tengan un verdadero sentido. Estás preocupado por tus marranos, como los gadarenos, para que esos marranos engorden y se procreen más, pero estás rechazando los bienes espirituales que Cristo te está brindando. Cristo te está diciendo: ven, descansa. Estás cargado, estás fatigado, estás demasiado abrumado. Ven, yo te haré descansar, confía. Estás en la posición de Jairo. Señor, no me importa lo que me pase a mí y no me importa lo que tenga que perder con tal de que tú estés conmigo, Señor. Amén. Esta es la mejor posición de todas. Jairo es el más grande ahora, incluso antes que cuando era el principal de la sinagoga. Jairo es el más grande ahora cuando está postrado ante los pies de Cristo. Anteriormente era respetado y tenía una gran autoridad. Ahora está postrado y ahora es aún más grande que todos en la ciudad. Porque Jesús va a ir a su casa. Es hermosa la escritura, hermanos. ¿Qué necesitas dejar, hermano? ¿Qué necesitas dejar? ¿Qué necesitas dejar para venir a Jesús verdaderamente? ¿Qué necesitas dejar? ¿O qué te impide venir a Jesús verdaderamente? Hermanos, Spurgeon dijo algo muy importante. Un casi cristiano te va a traer muchos problemas y vas a vivir muy, muy miserablemente. Pero cuando eres un verdadero cristiano, todo cambia. Amén. Cuando eres un medio cristiano, la miseria te va a perseguir siempre. Pero cuando eres uno verdadero, la bendición de Jehová estará contigo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un medio cristiano y ser miserablemente castigado? Porque no se te pasará por alto eso. Más bien, sea un verdadero entonces y recibe la bendición de Jehová. Amén. Quizás es un pecado que tienes que dejar para verdaderamente venir a Cristo. Quizás son conversaciones, quizás son pensamientos, maquinaciones. Quizás alguien que amas mucho que te impide verdaderamente venir a Cristo. Mira que el pecado se ve inofensivo allí, parece inofensivo, pero lo que pasa, hermanos, es que ese pecado que tú estás teniendo todos los días te está pidiendo más. Y todos los días empezaste a tirarle pedacitos muy pequeños. Pero ese monstruo ha engordado y cada vez te pide más y bocados más grandes. No pasará mucho tiempo que el pecado te consuma completamente de un solo mordisco. Y quedarás completamente desprovisto de la gracia de Dios miserablemente para siempre. El padre de la maldad, Satanás, y el padre del pecado te quieren muerto. El pecado te seduce y te promete cosas, pero verdaderamente te quiere muerto. Morirás si no te arrepientes de tus pecados y sigues verdaderamente a Cristo. Te lo aseguro, te lo puedo prometer por las escrituras que morirás si no te arrepientes de tus pecados. El padre de la maldad tiene un gran deseo en ti y se frota las manos todos los días que te hace caer una y otra vez.
Solamente la sangre de Cristo puede hacerte vencer el pecado. Quizás es una persona la que te impide venir y entregarte verdaderamente a Jesús. Mira a Cristo. Él es mucho más grande que cualquier cosa y que cualquier persona. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido a mí también, os sentaréis en sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y la heredad de la vida eterna. Oremos.